aplicación lo que gestiona es todo lo que es una gestión de almacén, que lo tendremos incluido dentro de procesos, y es donde vamos a poder ir viendo qué movimientos se producen en nuestro almacén de los distintos productos según los procesos paletizados, transformaciones, clasificaciones, etcétera, que vayamos reflejando en el programa. También pues podremos ver al final lo que es la información de trazabilidad de los distintos lotes. Bien, comenzaré, por ejemplo, con lo que son las recepciones de producto. Aquí lo que sí que habilitamos son una pantalla, por ejemplo, con botones grandes. Se intenta facilitar al usuario que vaya a introducir esas pesadas o esas entradas de producto, y podría incluso tener pantallas táctiles para poder realizar la operación. Y aquí pues identificaremos los distintos proveedores, elegimos un proveedor, por ejemplo. Podremos ver que también nos está pidiendo el segundo paso, que es para indicar la parcela, y seleccionaríamos qué parcela es de la que estamos trayendo el producto. ¿De acuerdo? Una vez que ya hemos identificado estos procesos, pues ya tenemos la información a incorporar a esa recepción. Aquí voy a ir explicando un poquito las distintas opciones que tiene esta entrada, aunque no son puntos obligatorios, es decir, no tenemos por qué identificar una cuadrilla, no tenemos por qué identificar un cliente, etcétera, pero voy a definir, pues, en la aplicación estándar qué procesos son los que se podrían seguir. Por ejemplo, podríamos identificar una cuadrilla que está realizando esta operación. Esta recepción en campo la ha realizado una cuadrilla en concreto para a posteriormente pues poder ver qué personas han participado en ese proceso, e incluso pues si tuviera que luego ir haciendo liquidaciones o cuántos kilos son los que ha ido preparando cada una de las personas, etcétera, etcétera. También tenemos la posibilidad de realizar lo que es venta en campo. Si nosotros tenemos la posibilidad de que el propio cliente, por ejemplo, es el que envía el camión y en campo se recepciona el producto y se lleva a sus almacenes, es decir, no pasa por nuestro almacén, nosotros tendremos que dar una entrada de producto y una salida de producto, identificando y controlando la trazabilidad de ese producto en concreto. Entonces, podríamos aquí controlar que es un cliente, por ejemplo, y esto es una venta en campo, haríamos la operación de qué producto es el que se está vendiendo. Aquí por defecto pues me está proponiendo ya un producto que es el que lo compone esta parcela, la parcela que hemos seleccionado. Hemos dicho que tiene ese producto, aunque yo podría modificar qué producto es el que estamos vendiendo. Pues por ejemplo, voy a decir que en este caso es un melón. Podría identificar los envases que se está llevando, porque el sistema también controlará, tiene una gestión de control de envases, cuántos envases tiene el proveedor que sean nuestros o nosotros de un cliente determinado, etcétera, etcétera, por si tenemos que hacer al final de campaña o cuando creamos conveniente un control de saldo de envases y qué número de envases nos debe un cliente, por ejemplo, para facturar. Y pues aquí identificamos tipo de envase, número de envase, y aquí también estamos controlando ya la tara de este producto. Es decir, yo tengo tara ya de envases. También aquí, y si tenemos posibilidad de capturar peso de báscula, pues directamente pulsando este botón o F8 podríamos ver el peso de báscula. Y aquí también podríamos indicar, una vez que ha descargado el camión y viene para hacer la tara, pues calcularíamos la tara. Esto nos va a dar los kilos netos, que son lo que pesaba el camión en bruto, completo, menos la tara del camión, menos la tara de envases. Desde aquí podríamos imprimir etiquetas para cada una de estas cajas y tener ya etiquetadas mediante un código de barras. Vemos aquí que en las entradas nos va a identificar un lote identificativo para cada proveedor y cada parcela, o por cada día o por cada entrada. Esto mediante configuración lo podríamos hacer. Este es automático y además también tiene la posibilidad de tener un lote propio. Aquí pues configuraríamos el lote propio que la empresa necesite. Pues hay empresas que la recepción la están identificando con 3 dígitos para el código de proveedor y luego año, mes, día, o semana y días, y el lunes, martes, miércoles, etcétera, etcétera. La operación que corresponda. Bien, yo desde aquí estoy haciendo la entrada. Bien, pues si tengo la entrada, y esto, como decía, era una
una venta en campo, simplemente haciendo esta operación, crear albarán de venta. ¿A qué serie de albaranes? Porque puedo tener distintos contadores, pues una serie de nacional, otra de internacional, la que es de fruta y la que son de productos para elaboración, etcétera, etcétera. Y nos está diciendo que se ha creado el albarán 343 de venta. Y en la operación veo que queda enlazado y el sistema enlaza esta entrada que he vendido directamente al cliente con el albarán del cliente. No he tenido yo que introducir un albarán del cliente. El sistema lo ha introducido de forma automática. Me ha puesto qué producto es, cuántas unidades, los envases que he utilizado, el número de envases, las taras, etcétera, y me ha asignado el lote de trazabilidad de ese sistema. Pero yo únicamente he introducido esta operación, este albarán, una única vez. Aquí tengo el albarán de cliente, lo puedo imprimir, mandar por correo electrónico al cliente, etcétera, etcétera. Bien, si no es una venta en campo, por ejemplo, podríamos tener también una operación de un producto que vamos a clasificar. Yo me entro a un producto a granel y tengo la posibilidad de, una vez que me llega al almacén, decir cuántos kilos son de un calibre, cuántos kilos son de otro. Por ejemplo, si damos la operación, aquí ya no digo que es un cliente, pues podría decir que de un artículo en concreto, de este albaricoque, vemos que hay distintos tipos de productos, porque la aplicación funcionaría con cualquier empresa hortofrutícola. El número de envases, con los envases, pues por ejemplo, ahora de este tipo, las unidades que tenemos hechas. Puede ser que en algún caso, pues, cuando se está haciendo la pesada, no venga en el almacén, no pesamos el camión, sino que directamente hay una báscula para ir pesando las cajas. Y queremos controlar, pues, o los palos, y queremos controlar los pesos de cada uno de esos palos o de esas cajas. Podríamos ir identificando, una ha pesado 200 kilos, él me va a ir quitando taras correspondientes, 350, vemos que me va acumulando lo que es el peso de cada una de esas cajas que peso independientemente para esa unidad. Bien, pues como decía, yo tengo aquí el granel, pero en algunas empresas lo que hacen es ya una clasificación directamente de calibres. Pues desde aquí, desde el propio albarán, si yo tengo estos kilos que son 514,89, el sistema automáticamente me está haciendo la gestión y el control de todos mis movimientos, los stocks. Tengo la entrada de producto, el sistema me ha asignado un lote, con lo que si voy a ver ese producto, tengo un lot con esas unidades. Aquí, por ejemplo, este producto con los lotes, tengo lotes de distintos entradas, etcétera, pero aquí tengo el del día 26, por ejemplo, las 25 cajas, 514 kilos de albaricoque bulida. El sistema solo va gestionando lo que es esa trazabilidad. ¿Qué ocurre? Como decía, si yo hago una clasificación de este producto, puedo hacer la clasificación de varias formas. Cada empresa trabaja de una manera, pues por ejemplo, hay quien hace un muestreo y con el muestreo, pues aquí veo que es un 30% ha salido de este calibre, un 20% de este y un 50% de este. Pues en lugar de por porcentajes, pongo los kilos, sería exactamente igual. Y aquí yo puedo ya decir para cada uno de estos calibres qué precio es el que voy a pagar a este proveedor, porque puede ser que estos productos con este calibre lo pago a un precio distinto a otro y distinto a otro precio. ¿De acuerdo? Con esta operación simplemente estoy haciendo varias cosas. Preparando el albarán para cuando lo vaya a facturar y también estoy actualizando mis stocks. Es decir, si yo ahora voy a ver mis movimientos, veo que de este albaricoque búlida de granel tengo la entrada identificativa de qué albarán venía, cuántos kilos eran, etcétera, pero ya tengo mi stock, que ese lote en concreto tengo unos kilos de un calibre, otros kilos de otro calibre y otros kilos de otro calibre. Con lo que tengo ya la operación realizada de ese calibrado y mi stock y mis lotes actualizados. Hay empresas que tienen clasificadora, entonces, por ejemplo, pues
vamos a ver parecido ejemplo del proveedor con el producto, pero ahora lo vamos a clasificar de otra manera. Yo aquí, albaricoque búlida, los envases que hemos tenido, los kilos que han sido. Veo que tengo 2.049 kilos. Acepto, tendría que entrar a costos kilos en concreto y este será el Albarán 558. Yo aquí pues puedo hacer la clasificación de este Albarán en concreto. Me identifica qué producto y de qué proveedores. Y aquí si tengo una clasificadora, una máquina clasificadora que, por ejemplo, pudiéramos capturar información, podría hacer lectura de esas básculas para que el sistema me indicara cuántos kilos han salido de cada una de los calibres. También los puedo yo introducir, pues, por ejemplo, 1.000 kilos de este calibre, veo los kilos que llevo ya clasificados de los totales. Aquí pongo 500 y aquí 549,20, por ejemplo. ¿De acuerdo? Cada uno de los calibres que yo estoy poniendo, o lo voy a poner aquí para que lo veamos como antes, 549,20. Vemos que si estoy poniendo más kilos de los que tiene realmente la operación, nos da un mensaje y yo desde aquí pues ya puedo aceptar y actualizar Albarán. De esta manera el sistema pues me ha hecho lo mismo, me ha indicado cuántos kilos son de cada calibre y en el Albarán lo tengo preparado para realizar esa factura. Bien, con estos albaranes, las entradas, en las lecciones, también tenemos posibilidad de, si desde aquí mismo genera la factura, podría generar la factura desde el propio albarán, o tengo la posibilidad de facturar varios albaranes de una vez. Es un proceso de facturación que veniríamos y diríamos, voy a facturar albaranes, por ejemplo, dándoles de límites pues de estos proveedores, de estas fechas, de estas series, etcétera. Podría ver qué albaranes son los que tengo pendientes de facturar. Por ejemplo, si aquí le digo únicamente los que son de hoy, vería qué albaranes son los que tengo generados y yo desde aquí podría generar las facturas, una factura por proveedor o facturar varias albaranes en una factura. O, por ejemplo, una factura por proveedor. Y de los procesos, si voy a ver, por ejemplo, estas facturas, pues puedo ver, estos son los albaranes, perdón. Esta factura incluiría los distintos productos. Vemos que aquí me está indicando calibre 1, calibre 2, calibre 3, aunque realmente el albarán del que venía tenía una única línea, que era todo el granel que vino, pero una vez que tenemos la clasificación, podemos tener distintos precios por calibre con esa valoración en concreto. Bien, con las entradas, si hacemos una nueva entrada, por ejemplo, vamos a utilizar ahora otro producto para ver otra forma de clasificar. Hay lugares en los que se hacen, tenemos una cinta de paletizado y lo que hacemos es que el producto que ha entrado, puede ser que lo metamos en cámara con sus etiquetas y luego sacamos ese producto en concreto, esos palos, los echamos en la cinta de volcado y entonces realizamos nuestros procesos. Vamos a ver un ejemplo de ese tipo. Por ejemplo, si tengo de ajo morado, el envase que ha venido de este producto, cuánto ha pesado, como decíamos, y los kilos, y yo ahora imprimiría etiquetas y tendría este código de barras impreso en la etiqueta, ¿de acuerdo? Lo que es un código de barras. Tengo este producto. Bien, en la entrada no solamente identificamos lo que es la entrada de producto. Como vemos, podríamos controlar, como he dicho antes, lo que es la cuadrilla, datos de conductor, de remolque, si es de importación, pues sello, número de container, etcétera. Y también se nos pueden generar lo que es los costes. Aquí hay algunos costes que pueden ser automáticos. Por ejemplo, tengo por configuración
que me genere una línea de comisión de forma automática si el proveedor tiene asignado un comisionista, pues con un precio por kilo en concreto. Vemos que esto me lo ha asignado el sistema de forma automática. Aunque también puedo asignar otra serie de costes y decir que, por ejemplo, para deportes, un transportista en concreto me está cobrando a 0,10 el kilo o le pago 200 euros, es decir, el coste que queramos, coste de viaje, y de esta manera también identificaremos este coste en el sistema. El sistema, posteriormente, podremos ver este lote, dónde lo hemos utilizado, a quién se lo hemos vendido y sacar el beneficio que tenemos del lote. No solamente controlando lo que me ha costado la fruta, sino también los gastos directos o indirectos que asignemos a esa partida en concreto o a ese albarán en concreto. Bueno, también se pueden aquí anexar pues fotos, hay veces que en algunos almacenes para comprobar si el producto ha venido en buen estado de campo o mal estado, pues se le echan unas fotos y se enlaza en la propia, en el propio albarán. Bien, pues como decía antes, podemos hacer la operación de paletizado, por ejemplo, en el que yo tengo una cinta de paletizado y tengo distintas posibilidades. En paletización, yo puedo decir qué productos son los que voy a clasificar. Por ejemplo, en este voy a ver que son el ajo morado, como hemos visto antes, es el producto. El sistema me propone, esto podrían ser las distintas bocas que tiene la cinta de dosificación donde ponemos los palés y nosotros podríamos decir pues qué calibre es el que tenemos en cada uno de los sitios. También podemos ver qué palet es el que estoy utilizando y qué envase. Cuántos kilos más o menos son lo que pesa cada palé, aunque luego diré el peso real, y cuántas cajas lo componen. Bien, con esta composición tendría lo que es mis palés preparados, estos están vacíos, es como si hubiera puesto un palé directamente, y aquí vamos a ver ir sacando productos de nuestro almacén, de nuestras cámaras, etcétera. Vamos a la cinta de volcado y aquí diríamos, voy a leer un lote, que es el que voy a volcar y el que voy a procesar. Puedo tener distintas cintas de volcado, la cinta 1 con un producto, la cinta 2 con otro, o las dos cintas con el mismo producto, pero en una he hecho una partida y en otro he hecho otra partida, etcétera, etcétera. Aquí leería con el código de barras y tendría ya en el sistema pues los kilos que me quedan de este lote, de qué proveedor es este lote y ajo morado está en cinta 1 y lleva 0 minutos, ahora mismo está empezando. Bien, pues estos, conforme yo voy terminando unos palés, el sistema me va a decir de qué cinta, de la cinta 1, cuánto pesado, 318 kilos, y aquí me pregunta si quiero ya imprimir etiquetas. Esto ya sería ver con cada una de las empresas porque a lo mejor solamente hay un tipo de etiqueta. Esto es para ver que puedo tener distintas etiquetas para los palés, pues dependiendo de si va a Mercadona quiero una etiqueta, si va a una empresa normal quiero otra, etcétera, etcétera. Bien, pues aquí el sistema pues me imprimiría mis etiquetas, la etiqueta que vosotros tuvierais para pegarle al palé. Y este palé, el sistema me lo ha dado como finalizado y me ha puesto aquí como otro palé en el que tengo que trabajar. Por ejemplo, si vengo aquí, veo que hay un palé que está procesado y otros 3 que tengo que todavía no he terminado. Estoy poniéndole cajas encima. En este palé yo puedo verle que, como le he dicho que eran 10 cajas, me ha creado 10 cajas, porque como comentaba, pues, por ejemplo, con Mercadona pues, no puede exigir que tenemos que imprimir una etiqueta para el palé con un código SSCC, un EAN 128, y luego una etiqueta para cada una de las cajas, de forma independiente. Bien, pues yo aquí puedo tener identificadas cada una de las cajas de forma independiente y en el sistema me ha asignado a este palé un lote en concreto. ¿Qué lote? El que yo tengo en la cinta de volcado, es decir, estoy diciendo que estoy trabajando con este lote, automáticamente me ha puesto el lote con el que trabajo, yo desde aquí puedo ver de qué albarán es del albarán que hemos creado antes a Ramón Gómez Redondo de ajo morado, y me está componiendo de ajo morado calibre 1, es decir, yo ya estoy diciendo cuánto producto me está saliendo de un calibre en concreto. Bien, pues voy a crear, por ejemplo, otro
con 300 kilos le digo que la etiqueta nos da igual y aquí a este otro 302 kilos. Es decir, conforme voy terminando los palets de fabricar, pues voy dando terminado y aquí los puedo ver. Una vez que tengo estos palets, yo podría albaranarlos, es decir, desde aquí directamente ha habido una persona que me ha preparado los palets. Yo aquí tengo todos los palets que tengo disponibles y, por ejemplo, de estos puedo decir, este de aquí ha sido para el cliente 1. Si tiene distintos domicilios, me va a preguntar para qué domicilio de producto y podría decirle qué precio es el que le voy a asignar. O este de aquí también le voy a decir que es el cliente 1 y este de aquí también es del cliente 1. Es decir, hemos preparado un pedido de un cliente determinado, una persona ha preparado los palets, estos dos palets, por ejemplo, y nosotros ahora podremos decir, estos dos palets les voy a poner un precio a 2,50 y los albarano. De esta forma, me pregunta qué serie de albarán es la que quiero utilizar, puedo llevar distintos contadores. Y el sistema pues me genera de forma automática un albarán. Si yo voy a ver mis albaranes, el albarán que tengo de hoy, de venta, vemos que ha introducido esas dos líneas que corresponden a esos dos palets. Yo tengo la información de qué palets han sido, cuántas cajas tienen, etcétera, etcétera. Y en esta línea realmente pues me ha asignado ya la trazabilidad de ese lote, tengo la información del palet que he generado y qué lote es el que le he asignado a ese palet de qué proveedor era. Bien, si quiero ver, por ejemplo, información de, bueno, conforme hemos ido haciendo este paletizado, el sistema me va controlando el lote. Vemos que aquí ha ido bajando los kilos conforme hemos ido haciendo nuestro paletizado. Si queremos, por ejemplo, ver dónde se ha utilizado este lote en concreto, el lote de este proveedor, este ajo morado, pues podemos tener distintas formas de ver trazabilidad, ¿de acuerdo? Cada empresa pues, sacaría un informe o incluso nos solicitaría un informe de una forma determinada. Voy a ver aquí un ejemplo del código de barras. Yo leería aquí ese lote de código de barras en concreto y aquí tengo información. El sistema me dice que este lote entró de ajo morado, entró en el albarán 559, estos kilos, y esto es lo que me queda en almacén. ¿Qué es lo que he hecho con este lote? Pues he creado el palet 190, el 191 y el 193. Vemos aquí que es donde he utilizado esos kilos en concreto. Y ahora, ¿qué he hecho yo con esos kilos? Pues estos palets realmente he hecho venta de dos de ellos en el albarán 344 y en el albarán 344. Vemos esos dos palets que hemos introducido en ese albarán, con lo que de ese palet ya no me quedaría nada. ¿De acuerdo? Otra forma de ver el trazabilidad, pues sí, si vemos de esta forma, ya digo que si solamente nos interesa saber un lote en concreto, qué es lo que he hecho con él, no a quién se lo vendí posteriormente, pues puedo ver que de este me quedan 585 kilos porque he utilizado esos kilos en estos palets, que alguno de ellos sí que lo tengo identificado con cliente y otro lo tengo todavía. ¿De acuerdo? Bien, pues hemos visto lo que son las recepciones, hemos visto una forma de paletizado. Hay otras empresas que van haciendo los palets de forma manual. Conforme vengo el pedido, pues yo voy haciendo mi palet y quiero que utilizar ese lote me lo vaya descomponiendo. Bien, pues puedo ver, voy a preparar, por ejemplo, lo que son para un cliente en concreto. Voy a sacarlo de un almacén, de mi almacén principal, qué palet y qué envase es el que utilizo, cuántas cajas por palet, etcétera, etcétera, la tara que voy a utilizar. Aunque el palet tenga una tara en concreto, puede ser que para esta elaboración quiero poner más o menos tara. Y de esta forma yo podría decir, nuevo palet. El sistema
vemos que ya me da información asignada y puede decir cuánto ha pesado. Pues este ha pesado 288 kilos y desde aquí pues voy a crear esas cajas. Me pregunta si quiero repartir el peso entre las cajas, porque ya digo que hay lugares en los que tienen que poner el peso exacto de cada una de las cajas del palet, ¿vale? Pero si queremos poner un peso medio, pues podemos asignar el peso medio. Y aquí también diríamos en qué cinta de volcado estamos trabajando, pues que el sistema coja el lote que está utilizando. Tengo aquí datos para imprimir etiquetas, distintos datos de configuración de la impresión, etcétera, etcétera. Pero veo que aquí el sistema me ha asignado un lote que es el que tengo en la cinta de volcado y tengo mis cajas creadas. Podría aquí imprimir la información del palet de la misma manera que antes lo hemos hecho pues, en la cinta que llevábamos. Y el sistema sigue disminuyendo kilos, ¿de acuerdo? No tengo por qué tener un único lote. Si yo he volcado en la cinta una partida y como veo que se está gastando, se está acabando, puedo volcar otra partida en el mismo lote. Por ejemplo, voy a hacer una entrada rápida de otro proveedor, por ejemplo, del mismo producto, con los envases. Los kilos que sean. Este es el lote que voy a volcar ahora. Y si venimos y en nuestra cinta de volcado quiero decir que voy a volcar otro lote de otro productor, pues tengo los dos y ahora cuando finalice un palet me va a asignar los dos lotes. ¿Por qué? Porque yo tengo producto de por ejemplo, 290 kilos. El sistema me ha quitado de los dos lotes y si vengo aquí, pues por ejemplo, de los que tengo procesados, sé si será este tiene solamente uno, este tiene los dos lotes, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque en la cinta de volcado tengo de los dos lotes, yo en ese palé en concreto tengo varias información. Bien, esta es forma, por ejemplo, de producir esas entradas, pero también una vez que yo tengo la clasificación, imaginemos que tengo el producto que teníamos antes clasificado, este albaricoque, y voy a hacer una venta sin paletizar. Es decir, hemos visto que desde los palets puedo generar la venta, pero yo puedo hacer una venta directa en el que digo que hago una venta seleccionando un cliente. Este cliente puedo ver qué lote es el que estamos vendiendo. De este lote, como tengo distintos calibres, me pregunta de qué calibre, pues de este calibre. Los kilos que sean, también puedo identificar envase para controlar qué envase es el que estoy vendiendo al cliente, el número de envases, para que tener una tara, puedo tener unos precios para facturárselo, etcétera, etcétera. Y aquí él me propone, como tengo identificado que estos son de 4 kilos, pues me dice 10 envases serían unos 40 kilos, menos la tara, 35 lo que le estamos vendiendo. Podremos valorarlo y de esta forma hago también la venta de ese producto en concreto. Lo he hecho leyendo código de barras, pero también en algunos lugares, si no se tiene el lector de código de barras, podríamos decir que de albaricoque de este mismo calibre, yo aquí podría buscar qué lotes son los que tengo con stock de este producto. Me salen todos los que tengo con stock disponible y puedo elegir ese mismo lote que tenía antes y identificar esos envases, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Pues número de envases. Y tendría otra vez mi venta determinada. ¿De acuerdo? Bien, hemos visto antes trazabilidad de un producto que habíamos paletizado, pero si es un producto directamente que conforme
ha entrado, yo luego lo vendo el granel también, incluso a lo mejor únicamente cambiando de envase, pues puedo ver mi trazabilidad de ese, a ver, perdón, la trazabilidad de ese producto. Vamos a cogerlo, que no lo he cogido, no lo he cogido bien. Con qué es lo que hemos hecho de este producto en concreto. Veo aquí que incluso ya tengo los calibrados que han aparecido en cada una de las entradas y a quién se le ha vendido ese producto. Bien, a nivel de almacén, luego se pueden hacer una serie de determinados procesos. Pues aquí vemos que hay uno que es de pelado, en el que yo podría decir que un producto en concreto de una partida voy a convertirlo en otro producto. Por ejemplo, este producto, voy a utilizar uno de los que sean, por ejemplo, que sí que tenemos para pelado, pues en cebolla, creo recordar. Vemos que yo puedo decir una cebolla en concreto de un lote determinado, la pelo y son 2.000 kilos de una, se convierten en 1.950 de otro producto con otros envases, etcétera, etcétera. El sistema lo que hace es dar de baja el producto entero, como si dijéramos, y darnos de alta ese producto que hemos clasificado, el pelado, el que corresponda, y actualizarme los stocks de esa partida en concreto. ¿De acuerdo? Si hacemos esto, pues vemos que tengo que de ese producto ahora se me ha creado otro producto nuevo. Viendo lo que son los stocks, todo me lo va actualizando en el sistema. Todos estos son los movimientos que hemos ido generando en los ejemplos de hoy, cuando hemos hecho los vales, el granel, las entradas, etcétera. Y aquí vemos que el producto este me lo da de baja, da salida del almacén y da entrada, porque ahora ya es otro producto que hemos hecho con el pelado. Pero lo hemos hecho de una forma muy, muy rápida. Bien, de almacén ya tendríamos, por ejemplo, yo aquí también pues hay opciones que según se nos solicite pues podríamos incorporar. Por ejemplo, voy a ver las recepciones de hoy de qué productos. Pues hoy hemos tantos kilos de un producto de ajo morado, tantos de albaricoque búlida, tantos de melón, ¿de acuerdo? O recepciones entre fechas. Aquí en gestión comercial, como decíamos antes, dentro de un producto tengo identificado, vamos a ver, del ajo morado, aparte de los datos genéricos de clasificación, de variedades, etcétera, de los productos, podríamos identificar ya también las clasificaciones en qué voy a obtener yo, qué calibres voy a obtener de cada producto y podríamos también gestionar una serie de gastos para que conforme vamos haciendo las operaciones de un producto en concreto, pues nos vaya asignando una serie de gastos. ¿De acuerdo? Las operaciones de entradas que hemos tenido, facturas que se han realizado, movimiento de stock, las distintas partidas, como comentaba antes, y otras informaciones, pues, por ejemplo, control por almacén, pues cuánto tengo de un almacén, cuántos kilos en un almacén y cuántos kilos tengo en otro. Conforme vamos haciendo las operaciones, el sistema puede trabajar con distintos almacenes. Con los clientes, proveedores, etcétera, pues tenemos posibilidad de ver de un cliente en concreto cuántos pedidos tengo sin servir y desde aquí pues directamente entrar en esa operación y ver qué es lo que tengo pendiente de servir, o también albaranes sin facturar, cartera sin cobrar, es decir, tengo formas rápidas de acceder a cliente, aunque si yo entro en la ficha del cliente también tengo disponible toda esa información. Datos fiscales, puedo tener distintos domicilios de entrega, formas de pago para generar los vencimientos, los cobros y en los proveedores los pagos cuando haga la factura de forma automática. Podremos tener módulo de factura, trabajar con EDI, por ejemplo, con EDICOM y poder enviar a los clientes los ficheros correspondientes. Y aquí pues las estadísticas de ventas, pues, por ejemplo, por meses. Desde aquí ya directamente también tengo las facturas y si accedemos a una factura, por ejemplo, una factura en concreto, puedo ver de qué albaranes viene esa factura.
con ese albarán, por ejemplo, también podría ver la trazabilidad. Aquí es un palet que he generado y el palet, pues veo de qué albarán de proveedor ha venido. Es decir, he tenido desde el propio cliente accediendo a una factura, yo veo en el palet que le compuse, en este caso, pues de dónde vino y poder acceder directamente a ese albarán en concreto. Bien, de los otros módulos que hay en la aplicación, bueno, pues como comentaba también, tenemos un módulo operativo, por ejemplo, en el que podemos hacer la liquidación a socios, viendo con la empresa cómo hace la liquidación, pues al final de un periodo, entre semanas, al final de campaña, viendo una serie de costes, etcétera, unos precios determinados, pues poder generar y valorar todas las facturas de una tacada sin tener que ir línea a línea poniendo el precio que hemos compuesto para esa campaña y ese producto. El sistema, conforme vamos gestionando, por ejemplo, en este caso las entradas, me va controlando envases en el que yo puedo ver pues saldo que tengo en la empresa de un envase determinado o qué saldo es el que tiene un cliente en concreto. Yo desde aquí pues puedo identificar. Y aquí ver la forma de ver la información es como nosotros queramos, es decir, yo desde un mismo lugar puedo sacar la información de distintas formas, pero el sistema ya me va generando esas entradas de forma automática. Hay un pequeño módulo, aquí enseñamos a PPCC, simplemente tenemos estas dos opciones por defecto pues para enseñarlas, pero esto simplemente para que sepáis que podríamos incorporar al programa vuestro APPCC, es decir, vuestro análisis de puntos críticos que cada uno de vosotros necesite, podríamos realizarlo para que se imprimieran pues, los documentos conforme necesitarais y tenerlos ya enlazados directamente con la aplicación, ¿de acuerdo? Hay también un módulo de, como decíamos, de costes. En el programa, por ejemplo, hemos visto antes que conforme damos las entradas, asignábamos una parcela. Por ejemplo, yo aquí puedo tener identificado para un productor una serie de parcelas y son las que identificamos o decimos cuando entra el producto de qué parcela viene. Puedo tener aquí un cuaderno de campo de las operaciones realizadas a esas parcelas y que también me va a generar lo que son los costes. Le llamamos costes sobre todo porque vamos a ir viendo que conforme hago la operación para reflejar que en esta parcela he echado un fitosanitario, como voy a decirle de qué lote de fitosanitario, voy a saber qué precio es el que tuvo cuando lo compré, ¿de acuerdo? Y cuánto me queda en almacén de ese fitosanitario. Todo está enlazado, son módulos, pero corresponden a una misma aplicación y todo lo podremos tener disponible en el momento. Puedo tener, por ejemplo, distintas fincas, si trabajo con fincas, en cada finca puedo tener asignadas una serie de parcelas y cuando hacemos los costes, pues, por ejemplo, voy a realizar un nuevo coste puedo ver o para una variedad en concreto, para un proveedor, puedo decir que para una finca determinada voy a hacer una aplicación de fitosanitarios. Y vemos que el sistema, pues ahora le digo siguiente y ya tengo aquí preparado todo lo que necesito para informar. Como es una aplicación de fitosanitarios, me preguntará respecto a qué plaga, el caldo que estoy echando, qué cantidad la que estoy echando y el número de tratamiento que voy a realizar. ¿Qué aplicador es el que va a realizar la operación? En el programa tengo el personal y tengo asignado si puede realizar aplicaciones de fitosanitario o no, si tiene carne de aplicador. ¿Qué máquina? Exactamente igual. Pues yo aquí puedo tener muchas máquinas, pero para aplicar fitosanitarios únicamente tengo este pulverizador. El responsable técnico, quien va a firmar el cuaderno en este caso. Y aquí pues puedo decir varios productos. ¿Por qué? Porque en este caldo voy a echarle 2 fitosanitarios o un fitosanitario y un abono, etcétera, etcétera. Bien, pues aquí tendría qué productos son los que tengo disponibles que sean fitosanitarios en el programa y puedo identificar el lote. Como de antes, todo lo que entra en el programa con los albaranes nos asigna un lote de forma automática. Fruta, fitosanitario, cajas, envases, etcétera, lo que corresponda. Bien, pues puedo asignar ese fitosanitario, la cantidad que estoy echando y el sistema ahora pues
me presenta estas 3 parcelas, yo puede ser que tenga 100, pero como he dicho que quiero de una finca en concreto, me presentan las parcelas o agrupaciones de parcelas que tengo de esta finca, porque puedo tener como una unidad de producto. Bien, pues voy a decir que voy a echar a estas 2 parcelas, entonces se seleccionan 2 parcelas y aquí ya pues acepto. El sistema lo que realizará será una operación de, si voy a ver las aplicaciones fitosanitarias, de entre campañas, por ejemplo, de todas las campañas, y voy a ver las que son de hoy, de todas mis fincas, aunque solamente he hecho la operación, vemos que aunque yo he hecho una única operación de aplicación de fitosanitario, como he elegido 2 parcelas, el sistema me ha generado 2 movimientos de aplicación de fitosanitario y ha repartido el total, según la superficie, ha repartido la cantidad que yo he echado. Es decir, de forma automática, si hay una parcela que tiene 5 hectáreas y otra que tiene 10, a la de 10 le echará el doble de producto que la de 5. Todo esto me permite que pueda imprimir esos, como decía, esos documentos de costes, por ejemplo, de distintas formas. Pues, por ejemplo, este puede ser un ejemplo en el que veo separado por parcela, pues el pulverizador, la parcela que estoy teniendo, la extensión y qué producto es el que he echado. Y aquí tendría pues la otra parcela, la de 3,58. O podría tener informes de otra manera, todo en una línea, etcétera, etcétera. Esto ya lo veríamos con vosotros, cómo sería la operación. Te digo que es un módulo que no es obligatorio, quien quiera lo podría contratar y quien no, pues no tendría acceso a él. Y aquí, pues, yo podría ver el cuaderno, por ejemplo, para que nos salga más información. Aquí me lanzaría para imprimir lo que son las parcelas, ¿de acuerdo? Y podría imprimir ese documento. Si aquí le doy a verlo para que no me lo imprima, veo que podría tener información de todas las operaciones que he ido realizando, por ejemplo, abonados que tengo en estas parcelas, lo que son los riegos, también cada uno con su documento, etcétera, de todo ese cuaderno de campo que he ido haciendo. Y puedo ver lo que son los costes, puedo saber cuánto me ha costado una variedad en concreto, cuánto me ha costado una parcela, una finca, etcétera, porque aquí puedo ver costes por finca, puedo ver costes por finca resumidos, por ejemplo, de todo lo que he hecho este año en todas mis fincas, y él me sacaría una información de en esta finca tantos kilos han entrado, el importe de lo que has pagado por esos han sido estos euros, gastos has tenido tanto, tanto de riegos, labores, maquinaria, personal, al final el coste ha sido de 3.000 y la otra finca de 16.000. Esto es un resumen, pero también lo puedo ver desglosado. Costes por finca y aquí pues lo que puedo ver es, en el informe podría ver por finca y veo todas las operaciones que se han realizado a la finca. En esta finca, el 2 de enero un riego con tanto importe, luego un fitosanitario, abono fitosanitario, de todo lo que se ha ido haciendo, siembras, etcétera, etcétera, y otra finca para ver el coste de cada una de las fincas. O puedo verlo por variedad. ¿Qué variedad es la que me es más rentable? Pues en Moniquí he tenido que hacer pocas cosas y lo vendo bien, pero este tengo más costes o menos, etcétera, etcétera, con todas las operaciones que se realizan. Esto lo haría también el sistema de forma automática. Bien, pues más o menos esto es lo que queríamos enseñaros esta mañana, lo que son